México es un país lleno de leyendas que has escuchado muchas veces, primero de tus familiares y luego quizá en la televisión y finalmente a través de vídeos en la plataforma de YouTube. México es un país tan rico en historias y leyendas que existen cientos de las mismas que aún no se encuentran en internet. Historias que son contadas por los más viejos de los pueblos, historias que solo así conocerás. Es por eso que Proyecto Paranormal se ha dado a la tarea de recopilar todas las historias posibles que existen, pero no se conocen en la web, viajando a diversos pueblos y lugares para redactarlas. El contenido que estás por visualizar no ha sido contado en internet jamás, así que si eres de los primeros en llegar, considérate afortunado. Si esto es así, comenta en la sección de comentarios, soy afortunado. Sin más por el momento, ponte cómodo y disfruta porque I Goyo Destroys presenta 9 leyendas de terror mexicano que no estaban en internet. Si el vídeo recibe muchos likes, haremos pronto una segunda parte, así que no olvides darle pulgar arriba al vídeo. Número 9. El cenzontle es un ave misteriosa que habita en todo el país. A pesar de que es un pájaro abundante, poco se sabe de su misterioso canto, ya que parece imitar las voces de los propios humanos, además de los sonidos de cualquier ave. Es por eso que, en diversos pueblos escondidos en México, encontrarás la leyenda que afirma que dependiendo del lugar donde habiten los cenzontles, estos cargarán siempre con las voces de los difuntos de los pueblos, es decir, una vez que una persona pierda la vida, el cenzontle más cercano absorberá su voz y volará por siempre cantando con el grito de quien alguna vez vivió en ese pueblo. Número 8. El nombre de la bestia puede representar diversas cosas para diferentes personas. Para algunos, la bestia es el mismísimo diablo, para otros, este es alguien con mal carácter, pero para otras cientos de miles de personas, la bestia representa su única oportunidad de llegar a los Estados Unidos, con un factor de riesgo atroz que puede fácilmente asesinarlos. La bestia es un conjunto de trenes que transporta diversos materiales desde Centroamérica hasta los Estados Unidos, por lo que los indocumentados lo utilizan para lograr el sueño americano. Los riesgos de utilizar la bestia son incontables. Quien sube y sobrevive relatará siempre una historia de auténtico horror, pero eso lo podríamos dejar para otro vídeo, quizá un iceberg con los secretos más oscuros de viajar en la bestia. Pero lo que nos incumbe hoy es una leyenda del sur de México, leyenda que afirma que el espíritu de una mujer que perdió la vida a bordo de la misma se manifiesta en los moribundos centroamericanos que cayeron del tren. Este espíritu les ayudará y los reconfortará, permitiéndole a ellos decidir si quieren seguir su agónico trayecto o prefieren simplemente descansar en paz. Número 7. Entre los pueblos rurales de todo Veracruz existe una curiosa leyenda que vale la pena contar, leyenda que pocos se atreverían a comprobar. La historia cuenta que desde siempre, debido a que estos pueblos pareciera que se han quedado congelados en el tiempo, es decir, la tecnología no ha llegado del todo a ellos, la distancia entre pueblo y pueblo está llena de peligros, puesto que no hay caminos, ni postes de luz, ni nada. Simplemente será el aventurero y la naturaleza quienes se enfrenten en el trayecto. Sin embargo, al llegar al siguiente pueblo, estarán a salvo. Y es en este trayecto entre pueblos que ocurre la situación que estamos por contar. El aventurero o la aventurera tomará sus cosas y se marchará de un pueblo para llegar al siguiente. Al llegar al mismo, será atendido con hospitalidad. Le ofrecerán una cama para dormir, además de alimento. Todo en orden, todo bien. Luego de esto, se caerá en un profundo sueño y a la mañana siguiente, al despertar, el aventurero o aventurera notará que lo que era un pueblo ahora son solo ruinas. Asustado, correrá hasta llegar al siguiente pueblo y ahí contará lo acontecido. En ese instante, los pueblerinos, sin inmutarse, le contarán la historia de los pueblos fantasma, pueblos llenos de gente que perdió la vida hace cientos de años, que solo se manifiesta por la noche, pueblos que son muy hospitalarios pero ya no pertenecen a esta dimensión. ¿Te atreverías a ir a uno de estos lugares? Número 6. Esta es una vieja leyenda olvidada de tiempos del Porfiriato, cuando la red de trenes estaba en su apogeo en la nación mexicana. Se cuenta que al norte del país existía un tren que recorría de oeste a este y viceversa, tren que era óptimo para el transporte de pasajeros a menos que te equivocaras y subieras al tren maldito. Este tren te llevaría al mismísimo infierno y jamás podrías volver a tu hogar
puesto que tu alma ahora le pertenecería a Satanás. Pero ¿cómo podrías distinguir a un tren normal del tren maldito? Esa es la situación. Ambos trenes serían aparentemente normales. La única diferencia radicaría en que, dentro del tren maldito, comenzaría a apestar a azufre, aroma del demonio, por lo que, de subir a este, tendrías solo un par de minutos para escapar, y de no hacerlo, tu alma caería en manos del diablo por toda la eternidad. Número 5. Este espectro se aparece al norte de Jalisco y mientras algunas personas afirman que es un ente bueno, otros dicen todo lo contrario. Yo solo te cuento la leyenda, lo demás lo dejo a tu criterio. Hace cientos de años, cuando la sociedad se regía de manera muy diferente, en los pueblos de Jalisco, muchas jóvenes mujeres comenzaban a enviudar. Nadie sabía por qué, era algo inaudito. Las mujeres se enviudaban más o menos a los 20 o 25 años y sus esposos, que ya tenían 40 o 50, comenzaban a perder la vida. Las viudas se marchaban de los pueblos para no volver y el tema fue demasiado sospechoso. La policía investigó y eventualmente descubrió que una anciana se encargaba de envenenar a los hombres para enviudar a las chicas. El motivo, que esas mujeres habían sido compradas por sus esposos cuando solo eran adolescentes de 13 o 14 años. Las niñas jamás tuvieron voz y su vida era un tormento, así que acudían con la anciana, quien eliminaba al marido para que la joven pudiera huir y rehacer su vida. La anciana hacía esto también porque a ella le pasó exactamente lo mismo y se le fue la vida en servir a un hombre que no amaba. La anciana fue encarcelada por sus múltiples homicidios hasta que perdió la vida en prisión, pero se cuenta que su espectro sigue apareciéndose en estos pueblos buscando liberar a las mujeres que son casadas a la fuerza. Número 4. Esta es una de las leyendas que más me han impactado y se me hace increíble que no haya información de ella en internet, ya que es en extremo interesante. Esta leyenda se titula La Otra Guerra de Independencia. Así es, también ocurrió en los años 1800, sin embargo, esta guerra poco tuvo que ver con el movimiento político de ese entonces. Se cuenta que en los años 1800 las brujas prehispánicas se levantaron en armas contra las brujas europeas, quienes habían escapado a la Nueva España debido a los juicios de Salem. Las brujas de Europa de inmediato tomaron un papel de superioridad sobre las brujas aztecas, por lo que, luego de cientos de años de opresión, estas se rebelaron, causando una feroz batalla. Al final, en teoría, ambas partes lograron arreglar sus conflictos y es por eso que hoy puedes encontrar todo tipo de magia en el país. Número 3. Esta leyenda mexicana ocurre en un olvidado pueblo de Zacatecas. Se cuenta que antes de que la urbanización llegara a los pueblos, los caminos eran sumamente peligrosos y que muchos viajeros hubiesen perdido la vida en esos mismos si no hubiera sido por una amable mujer que los salvaba, ofreciéndoles comida y agua. Se cuenta que se creía que esa mujer era la manifestación de la Virgen del pueblo, pero todo cambió cuando una anciana dijo conocer la verdadera historia. Ella cuenta que la mujer que se aparece no es la Virgen del pueblo, sino que es una bruja que vivió ahí cuando la anciana era una niña. Esta bruja era buena y ayudaba a la gente, pero cuando la iglesia descubrió su secreto, la mandó matar y luego de hacerlo, se corrió la versión oficial de que ella era malvada. Desde ese momento, la bruja aparece cerca del pueblo, ayudando a los aventureros para ir poco a poco limpiando el nombre que la iglesia del pueblo manchó. Número 2. Se cuenta que hace cientos de años, antes de la llegada de los aztecas a Tenochtitlán, los mayas competían con una tribu desconocida, tribu que los superaba en tecnología. Esta tribu estaba a punto de encontrar la fuente de la eterna juventud, por lo que los mayas, envidiosos de su logro, utilizaron magia negra para convertir a esta tribu en salamandras y así no completar el proceso de vivir eternamente. Las salamandras bebieron del elixir incompleto y si bien no se volvieron inmortales, sí obtuvieron poderes de sanación y regeneración, mientras que los mayas desaparecieron hace cientos de años. Hoy, estos seres siguen existiendo, se les conoce como ajolotes. Número 1. Cerramos con una trágica historia de desamor. Todo ocurrió en un convento. Una monja y un sacerdote se enamoraron profundamente y aunque no era correcto, decidieron amarse en secreto. Una tarde el sacerdote recibió una carta que provenía del obispo. Este decía
que sabía su secreto y que si no terminaba la relación, lo correría de la iglesia. El sacerdote, que no tenía otro lugar a donde ir y que no estaba dispuesto a terminar su relación, decidió quitarse la vida. La monja lo buscó, puesto que no llegó a su lugar usual de reunión y lo encontró sin vida en sus aposentos. Leyó la carta y corrió a donde el obispo, reclamándole con furia y dolor. El obispo, sorprendido, afirmó no tener idea de lo que la monja hablaba, y de entre las paredes se escuchó una risa atroz. Era la risa del diablo. Ese diabólico ser era el que había escrito la carta como una simple travesura. ¿Conoces alguna otra leyenda mexicana que no se encuentra en internet? Mándamela por correo a contacto igojodestroys@gmail.com y con gusto la contaremos en el siguiente episodio. Bien, muchachones, me pidieron que les volviera a mostrar a los gatitos. Este es Firula, pero ya se quiere bajar, entonces rápidamente. Gracias a todos los que están viendo el video. Sígueme en mis redes sociales, los que están apoyando siendo miembros del canal o Patreons o en YouNow están apareciendo por aquí. Y por mi parte sería todo. Yo soy IGoJoDestroys. Tengo los mejores seguidores, no son ustedes. Muchas gracias.